Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Sigamos escuchando las palabras de Jesús, nuestro Maestro y nuestro Dios, nuestro Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí, y sea de allí su salida. Y en cuanto a los que no los reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque desde aquel momento en que nuestro Señor Jesucristo envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, lo cierto es que cuando, después de muerto por nuestros delitos y pecados y resucitado para exaltación y coronación como Rey Señor de toda la tierra, Él envió su Santo Espíritu para traer a muchos a ser sus siervos y proclamar el mensaje del reino. Te damos gracias que nos llamaste para ser discípulos del Maestro, pero también siervos del Rey. Y te damos gracias porque tenemos el mismo Evangelio, el mismo mensaje, y tenemos autoridad tuya. En el nombre de Cristo, sea tu pueblo edificado, sean tus hijos afirmados, y te pido tu bendición para todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y sus familias. Amén. Mis amados, dice claramente aquí que el Señor reunió a los 12 en el capítulo 9 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Hace un rato, hablando con una persona que me consultaba de Estados Unidos, hermano en la fe, me preguntaba él si los demonios podían hacer algo con él. Y él decía que se fue a trabajar a Estados Unidos y que ahorita, siendo de acá y estando en los Estados Unidos, él entró a una iglesia porque se fue y ya tiene años de ser un creyente. Y obviamente al llegar allá, lo primero que buscó, además de estar en el trabajo, un lugar donde congregarse. Y dice que el primer domingo que fue a la iglesia, que de pronto él estaba cerca del frente y de pronto el pastor dijo que estaban llegando en ese momento. Y este varón que estaba hablando conmigo sobre esto me decía, el pastor dijo eso y le dijo, venga acá, hermano. Y que me puse al lado del pastor, no entendía qué pasaba, pero todos en la iglesia se pararon y se echaron a correr por todos lados, por toda la orilla de la iglesia empezaron a correr y todos empezaron a señalar que todos los demonios empezaban a moverse adentro y llegaban. Y dice, hermano, casi puedo decir que yo los vi. Y créamelo, me dio tanto miedo que salí de esa iglesia y no quise volver a regresar a la próxima iglesia. Pero desde entonces
no puedo dormir bien, siento como que los demonios me quieren llegar en las noches. Ahora ya me dice, ya tengo un tiempo congregándome en otra iglesia. Y ahí no ha habido esto. Pero hermano, ¿los demonios pueden hacer algo con uno? Mis amados, si vemos aquí, ahora estoy hablando de un hecho actual, un hermano de la fe actual, que de una u otra manera, ¿dónde se encontró? Supuestamente, vamos a decirlo así, o cómo él percibió, o cómo fue dicho por el pastor de ese lugar, pastor vamos a poner obviamente entre comillas, que los demonios estaban llenando la iglesia. Ahora, ese es por un lado. Por otro lado, creo que es muy claro para todos nosotros como creyentes que la guerra espiritual existe, que los demonios existen, ¿cierto? Que hay espíritus buenos y gracias a Dios, según la palabra de Dios, una tercera parte de los ángeles son demonios y 2/3 partes son espíritus servidores, ¿sí? Ministradores. Ahora, nuestro Señor Jesús es interesante que aquí dice, les dio poder y autoridad a sus discípulos sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. O sea, tenían autoridad para echar fuera demonios, cosa que nuestro Señor Jesucristo hizo en su tiempo de ministerio terrenal, y la otra cosa es sanar enfermedades. Y los envió, dice ahí, o sea, versículo 2, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Los envió a proclamar el reino de Dios. La proclamación del reino de Dios. Eso era la prioridad. La proclamación, el anuncio de que el Rey y Señor de toda la tierra, del reino visible y del invisible, es Jesús. La proclamación de que Jesús es Rey y Señor de todo. Eso es lo que los llevó a proclamar. El hecho de echar fuera demonios, el hecho de sanar enfermedades, simplemente eran demostraciones de quién es el Rey. Es todo nada más. ¿Sí? No era el punto final, sino era el énfasis, el reino y el medio para mostrar que el reino realmente había llegado, el echar fuera demonios y sanar enfermos. Ahora, dice, los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 3, ¿qué les dijo a los discípulos que estaba enviando? No tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. No tengan 2 túnicas cada una. O sea, no se preocupen por lo que han de comer. No se preocupen por lo que han de vestir. Wow, eso es tremendo. Ahora, obedecer es más. No solamente las órdenes que dio el Señor eran tremendas, sino ellos que se sometieron totalmente a su maestro, siendo discípulos, a su Señor, siendo siervos, y haber ido a hacerlo, y haciendo exactamente lo que Él dijo. No hagan esto, no lleven esto, no lleven esto. Y ahora dice en el versículo 4, en cualquier casa en donde entren, quédense allí. En cualquier casa, quédense allí. Wow, eso también. Vas a una casa y ¿cómo se iban a quedar si ni siquiera los estaban invitando? Piensa por un momento esto. Obviamente, el Señor tenía autoridad sobre la gente que había en la casa, aún sin estar ahí. Es Dios hecho hombre. Y dice, quédense allí y sea de allí su salida. O sea, entren y salgan de allí. Versículo 5. Y en cuanto a los que no los reciban, o sea, iba a haber gente que la iba a rechazar.
¿Quiénes iban a recibir a estos discípulos? Aquellos que habían sido preparados para recibir el mensaje del reino. Aquellos que iban a responder porque ya habían sido tocados por el Espíritu de gracia, el Espíritu de misericordia. La salvación había llegado a esas casas y había muchos que iban a rechazar la luz porque amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Al salir de la ciudad donde no los reciban, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. O sea, es un testimonio de que ellos rechazaron su visitación. El día de su visitación que tuvieron, la rechazaron. Y dice el versículo 6 que después de escuchar las instrucciones del maestro que hicieron los discípulos, salieron e iban por las aldeas. ¿Qué? Anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ahora, ¿te fijas en el énfasis? ¿Sí? ¿Cuál es el énfasis? El énfasis es anunciar, pero ahora sí, ya menciona las buenas nuevas. ¿De qué? Del reino. Las buenas nuevas del reino. Sabemos que nuestro Señor Jesús en Marcos 1:15 claramente dijo, después de que terminó su ministerio Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio, crean en las buenas noticias. El énfasis está entonces aquí en proclamar, predicar, en llevar, anunciar el Evangelio y sanando por todas partes. Ahora, en el versículo anterior dice, en el versículo 6 dice que iban por las aldeas anunciando el Evangelio. O sea, estos hombres salieron dispersos a lugares más allá de donde estaban viviendo, de donde estaban escuchando las lecciones del Maestro. Fueron más allá, llevando el mensaje del reino y sanando enfermos. El día de hoy, la gente necesita las señales para confirmación del reino. No, porque la más grande confirmación, cosa que ellos no tenían, los discípulos no lo tenían. Los discípulos no tenían el reino dentro de ellos, el rey estaba fuera de ellos. Les daba una orden y ellos obedecían. Pero tú y yo estamos en otro tiempo de la historia redentora de Dios para con su pueblo. En este tiempo de la historia redentora de Dios, de la historia de la salvación del pueblo de Dios, estamos después de la cruz. Estamos después de la resurrección grandiosa y estamos después de la coronación del señorío de Jesucristo, quien envió su propio Espíritu a nosotros para sellarnos y estar en nosotros, no solamente con nosotros. Y es por eso que el reino está en nosotros. En ti, está en mí. El reino llegó. ¿Y cómo irrumpió en nosotros? ¿Cómo llegó? Totalmente con lo mismo. Alguien nos anunció las buenas nuevas de la salvación. Encontró una casa preparada, un terreno fértil, preparado por el Espíritu Santo. Ya nos había traído a vida y abrió con esa vida los ojos de nuestro entendimiento para vernos extraviados, perdidos y ahora hallados y vivos, encontrados por el buen pastor de las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo nos llamó con las buenas noticias de la salvación, nos sanó de la enfermedad más mortal que existe, porque es la muerte eterna lo que trae el pecado, la rebelión contra nuestro Creador, la incredulidad del único Dios verdadero,
Ese es el más grande pecado. Y nos trajo a vida y nos abrió los ojos de la fe. Bendito sea el Señor y su evangelio. Si esto hizo con sus discípulos, que los envió para esto, ¿qué es lo que el Señor sigue haciendo? Bueno, termina Mateo 28, del versículo 18 al 20. ¿Cómo termina Mateo 28? Cuando ya nuestro Señor resucitó y aparece a sus discípulos. Y antes de ascender al cielo, para llegar al lado del Padre, a la diestra del Padre, antes de su ascensión, después de su sufrimiento y crucifixión, después de su vida en perfecta obediencia, pero antes de ascender, ¿qué les dice a los discípulos antes de irse? Toda autoridad me es dada en la tierra y en el cielo. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles los que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Sí, Él tiene toda la autoridad y lo que hace es nos manda a hacer ¿qué? Discípulos. Lo mismo que nosotros estamos siendo. Por eso estamos escuchando ahorita las voces del Maestro, porque seguimos siendo discípulos. Y nos llama a nosotros a seguir sembrando la palabra de verdad, el evangelio de paz entre Dios y los hombres, que es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito evangelio que nos salvó. Y obviamente ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Si tenemos el Espíritu Santo del Señor, jamás espíritu inmundo podrá llegar a ser una casa donde hay una casa santa, apartada por el poder de Dios. Que puede haber ataques, que puede haber opresión demoníaca. Bueno, preguntémosle a Pablo en 2 Corintios 12, cuando dice que le fue dado un mensajero de Satanás. Pablo podía identificar que el ataque era de Satanás, pero que ese mensajero de Satanás estaba bajo las órdenes de Jesús. ¿Para qué? Para que no se enalteciera de sobremanera. Ciertamente, los demonios siguen existiendo. Ciertamente, la opresión puede venir sobre la vida de un creyente. Pero ciertamente, el mismo Pablo lo dijo así. Que el Señor Jesús no le quitó el mensajero de Satanás, el aguijón en la carne, sino que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo entendió. Hasta el mismo diablo se puede ver claramente con sus demonios que aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para su bien. Aún el peor momento de tu vida como creyente, Dios lo usará para bien. Bendito sea el Señor. Grande es su nombre en toda la tierra y en todo el universo, y Él es el dueño y Señor de nuestras vidas. Sigamos proclamando y anunciando el Evangelio, y cada vez que anunciamos el Evangelio y la gente se vuelva en arrepentimiento y fe, saldrá de la cautividad del mismo diablo, de haber sido su esclavo, para ponerse en sujeción y servicio, esclavo por amor, al Rey y Señor de vida, Jesucristo. Del reino de las tinieblas al reino de luz. De Satanás a Dios. De hijo de padre de mentira al hijo de la verdad. Eso es lo que nos sucedió a ti, a mi amado hermano, hermana. Y eso es lo que le sigue sucediendo a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo para vida eterna. Gracias a Dios por su evangelio. Que Dios te bendiga, amado hermano y hermana. Sigamos proclamando el evangelio, sigamos animándonos y exhortándonos, consolándonos unos a otros. Y si Dios nos concede vida, mañana seguimos escuchando la voz del Maestro, nuestro Señor Jesús. Buenas noches y gracias por acompañarme a escuchar a nuestro Señor.